lo que está ocurriendo como muestras, como demostración de una emergencia que estamos desde hace rato y ya inaugurando, estamos en tránsito, no precisamente a una solución, sino más bien recién a percatarnos de una dimensión de asomo de crisis económica, de un estancamiento que en realidad sí tiene razones de ser. Y entonces hemos motivado esta siempre alianza estratégica indispensable y necesaria con las mentalidades más importantes de nuestro país. En este caso, un ex ministro al que consideramos y queremos mucho, Fernando Santos Albite, un economista de la talla de Fernando Mosquera, académico, gran señor en su materia. Estaba con nosotros el señor economista don Pablo Dávalos. Lo vamos a través de la línea telefónica, lo vamos a reintegrar, digamos, al colectivo, al igual que para conocer qué es lo que está ocurriendo en ciudades de menor desarrollo relativo, como la capital del Tungurahua, que es una ciudad pujante, la tierra de Anita Galarza, la ex asambleísta que nos va a atender a través de la línea telefónica. Señoras y señores, en realidad estamos caminando a un estancamiento económico. Esto sí podría ser de extrema gravedad, dadas las circunstancias de enorme tasa de desempleo, fundamentalmente, que es lo que más me preocupa, y de encarecimiento paulatino de los alimentos, de las materias primas. Eh, los especuladores comienzan a ejercitar otro tipo de prácticas y pueden descoladarnos o desmovilizarnos de un ejercicio virtuoso de producción, de oferta y demanda que estábamos nosotros acostumbrados en los últimos tiempos. Yo quisiera un punto de vista, doctor Santos, de su parte, con gran experiencia. Fernando, bienvenido, muchas gracias. Y a través de la línea telefónica, no sé si ya estamos con Pablo Dávalos, molestarle un minutito, economista, para que nos dé una sola impresión de cómo usted mide, ahora que está colaborando con la ciudad de Quito, con la capital de la República, en la administración Yunda, en el colectivo administrativo que naturalmente tiene mucho que ver el ámbito económico que vamos a analizar en pocos minutos. Tenga la gentileza. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fernando, su audiencia. Mire, Gonzalo, la situación del país en lo económico es lamentable y preocupante. El día de ayer, el diario El Comercio publica un cuadro sobre el crecimiento económico del Ecuador. En los últimos 5 años, a partir de 2015, solo un año hemos crecido por encima del crecimiento poblacional. El 3%, el crecimiento poblacional es 2.2% al año. O sea, si crecemos menos que el 2%, 2.2% por año, quiere decir que somos más pobres que el año anterior cada vez. De los 5 últimos años, 4 hemos decrecido en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y nadie dice nada. Estos son cifras alarmantes y para el futuro, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, anticipan la misma situación. Nos estamos empobreciendo. Mire, hace años, cuando el país crecía, especialmente los años petroleros, yo me acuerdo el orgullo de las cifras que se mostraban, 4%, 5%, cuando veíamos debajo del hombro a países más pobres como Uruguay y Bolivia, perdón, Paraguay y Bolivia. Hoy estamos en camino a ser más pobres que ellos, más pobres que Paraguay y Bolivia.
porque ellos crecen al 4, al 5%, y nosotros decrecemos o crecemos al 0 algo por ciento. Algo está pasando. Le pongo un ejemplo. El día de ayer me he encontrado con un amigo mío que vende computadoras en un centro comercial. Ajá. Y le pregunto cómo va, ¿verdad? Un hombre próspero, un joven lleno de ideas, de iniciativas. Me dice, Fernando, desde hace meses, cuando vendía $18,000 al mes, estoy vendiendo 6,000. No salgo ni para los gastos. Y toda actividad que usted pregunta o esté estancada o esté en decrecimiento. Tiene esos signos preocupantes. Muy preocupante y no se hace nada. ¿Cuál es en mi concepto? ¿Qué podría hacerse? Cambiar de modelo. Seguimos en el modelo estatista. Seguimos todo el dinero de los impuestos, del petróleo, de la futura minería, gastando en burocracia. Y esta burocracia, para mantener su hegemonía, tenemos un sistema de leyes que desaniman a la empresa privada. El señor presidente de la República y sus ministros, el ministro Pérez, el ministro Campana, que acaban de salir, se han matado tratando 2 años de incentivar a la empresa privada que invierta, nacional y extranjera. Hay 30,000 millones de dólares de ecuatorianos en el extranjero que no vienen acá. Campana creo que se fatigó de tanta insistencia, Capaz que se fatigó, sin pero mayores no pasa nada. ecos de una evolución positiva, ¿no es cierto? Así es. No puede atender porque necesita también la empresa privada una normatividad que deja lista para el estudio, pero creo que el descuido viene de otro lado, del epicentro. Sí, así es, no se ve una conducción, muchos ¿verdad? equipos, muchos grupos, grupitos pequeños que piensan distinto y que asesoran indistintamente al señor presidente con diferentes guiones o libretos. Entonces ahí falta coherencia, pero falta que todo el mundo abone en la misma dirección. Es mi particular manera de ver las cosas. Puede que yo esté equivocado, y si estoy totalmente equivocado, que me hagan el favor de disculparme a los que estoy aludiendo. Pero yo veo que hay una dispersión de iniciativas, cada uno con ganas de hacer cosas y apantallar el que es el mago que va a cambiar la situación económica. Al señor presidente como que no le entró mucho al tema económico, y entonces la cosa se pone difícil. No digo que el señor presidente no se da cuenta de todo, se da cuenta de todo, pero él no puede inventarse hacer unos roles multiplicados por 100 que sus colaboradores deberían darle haciendo, o por lo menos apoyarle en su iniciativa. Y ahí el presidente está a la que cae, ¿no? Controlando. Pero si hay una dispersión tremenda, esto no va a ninguna parte. Debe cohesionar el mando y ponerles en su justo lugar a cada uno y darles un plazo para que le presenten planes de contingencia verdaderamente reales, ¿no? Así es, mire, el Estado, alguien lo comparaba como una nave, ¿verdad? El capitán es el que se a babor, a estribor, al norte, a sur, y aquí no se ve eso, no se ve eso. Mire, el señor presidente de la República creo que tiene buenas intenciones, pero recién tiene esas buenas intenciones. Le voy a poner un ejemplo, Gonzalo. Para que la inversión extranjera venga, debe crearse un marco no de beneficio, sino de protección. Son los tratados de protección de inversiones bilaterales. ¿Qué dicen estos tratados? Al inversionista extranjero se le trata igual que el nacional. Y si hay una disputa entre el inversionista extranjero y el Estado ecuatoriano, que sea un árbitro neutral el que conozca este caso, no las cortes ecuatorianas que tienen su corazón al Estado, ni las cortes extranjeras al inversionista, que sea un árbitro neutral y se lleve arbitraje. Bien, Correa, el Ecuador tenía muchos tratados de inversión suscritos y Correa pidió a su sumisa asamblea y a su sumisa Corte Constitucional que los declaren nulos. Sí, y lo hicieron, lo hizo Correa. Pero
Correa era inteligente y se dio cuenta que esto iba a causar daño al país y aguantó. Se quedó con las decisiones de la Corte y del Congreso, pero no envió la notificación a las embajadas de estos países, ya dando el último paso para terminar los tratados. Sí se dio este paso, ¿y sabe cuándo? Cuando el presidente Moreno ya estaba en el poder. Entonces, y hoy habla de acoger a la inversión extranjera. Póngase de acuerdo, señor presidente, con usted mismo. O está en contra de la inversión o está a favor. También se trataron de reemplazar estos tratados de protección de inversiones en tiempo del presidente Moreno. La Cancillería, en manos de la señora Espinosa, preparó un proyecto que es una burla a la protección de inversiones. Un proyecto de tratados que los países se indignaron. Literalmente decía, el inversionista es un pícaro que viene a robarnos y por lo tanto el Estado tiene que vigilarlos. No es que atraemos la inversión, estamos en contra de la inversión y estas serán las políticas contra la inversión. Eso mandaron a las naciones con las cuales querían firmar contratos en tiempo del presidente Moreno. Hoy viene un inversionista español, viene un inversionista inglés, le abre los ojos. Es que la gente está confundida. ¿Quiere o no la inversión extranjera? Entonces, si como usted muy bien lo dice, el que tiene que enrumbar la política no tiene claro a dónde ir, los demás hacen su agosto. Entonces, sigue el modelo correísta, sigue el modelo estatista, sin plata para que el Estado haga nada. Claro. Entonces, estamos en un vacío. O cambiamos sinceramente o seguimos estancados. Y en la economía, el economista Mosquera lo va a corroborar. Si usted está estancado, eso significa irse para atrás. ¿Cuáles son las características, economista Fernando Mosquera, que reúne un estancamiento o una economía estancada? Gracias, Gonzalo, doctor Santos, tocayo. Un honor estar en esta radio Gracias, para hablar de temas tan importantes como su inteligente pregunta, Gonzalo. Mire, yo quiero referirme para contestar su inquietud al informe que acaban de dar las autoridades del Banco Central al revisar la meta de inicio de año de 1.5 de crecimiento, que ya es de crecimiento, como ha dicho el doctor Santos, porque crece menos que lo que crece la población del Ecuador, a prácticamente 0.2%. Es un decrecimiento más bien. Sí, es un total de crecimiento. Si hubiéramos crecido al 1.5 que decía el Banco Central, ya era de crecimiento. Peor ahora cuando se ha reformulado ese plan en 0.2 y el Fondo Monetario dice que vamos a decrecer en el 0.5 y la CEPAL… El 0.2 le ponen de cortesía. De cortesía, porque no, prácticamente es cero. Entonces, yo creo que ahí hay que ver el discurso y las insinuaciones del exministro Campana, indicando de que iba a venir muchísima inversión extranjera, de que había muchos inversionistas que estaban atentos en el Ecuador. Seguramente estuvieron ilusionados del Ecuador. Pero las cosas van de forma tan lenta. Yo quisiera tomar las palabras de Fernando Santos en el sentido, o hay desconocimiento del tema por parte de las altas autoridades, o tuvo que priorizar la agenda política porque el asunto era extremadamente delicado. Entonces, posiblemente puede haber de parte y parte muchas de estas cosas. Pero no se entiende cómo, por ejemplo, se estimaba que la industria minera iba a crecer a un ritmo interesante del 3-4%, y ha sido tan lento el asunto que efectivamente el Banco Central dice que el decrecimiento será modestísimo. No se diga el terrible daño que hizo a la construcción esa ley de la plusvalía, que hasta ahora no termina de repuntar y de reafirmarse en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la construcción se dio como una alternativa de inversión, porque la gente dejó en cierta medida por la crisis bancaria de confiar en los bancos y decía, tengo el departamento, ahí están los ladrillos, lo que sea, y que si me enfermo vendo y con eso me curo.
Pero eso fue terriblemente tratado por el anterior gobierno y que algún importante funcionario de ese régimen dijo que la sociedad tiene que beneficiarse de la plusvalía, producto de que es un fenómeno social cuando el inversionista tenía que pagar intereses para comprar o hacer su inversión y tenía que tener un rendimiento. Eso ha hecho que el tema de empleo sea terriblemente dramático. No hablemos de otros sectores como el mismo sector petrolero, en donde Fernando es especialista. Se estimaba que iban a haber como 650,000 barriles de producción y no pasamos de los 630. Y el campo Shushufindi no entra en producción. Además, el precio internacional del petróleo, que bien tuvo un pequeño repunte por el ataque a los barcos petroleros en el estrecho, donde pasan casi las 2/3 partes del comercio internacional. Subió un poquito el petróleo, pero el precio de $53 por barril no es una solución para el presupuesto. Entonces usted comprenderá que el tema fiscal es un tema dramático. Si para el año 2019 tenemos un presupuesto que bajó de 37 a 34 mil millones por el ajuste del sector de inversión pública, de esos 34 mil millones, estimados oyentes, 11 mil millones es para pagar capital e intereses de la enorme deuda que nos dejó el anterior gobierno y 9 mil millones aproximadamente para el pago de burocracia. Si usted suma los dos, son 20 mil millones. Es decir, quedan 14 mil millones. De esos 14 mil millones, 8 mil millones no tenían financiamiento. Era un real déficit fiscal. Entonces, 6 mil millones no vamos a ninguna parte. 6 mil millones es la ínfima cantidad que está en los fondos de pensión, que es un problema gravísimo que en el programa con el Fondo Monetario Internacional Entonces, ¿qué nos depara el futuro inmediato? Nos depara un estancamiento económico que va a durar algunos años. Y para poder reactivarnos, adelantándome al tema que quería manifestarle, no queda más que hacer lo que hizo Portugal, con un excelente ministro de Finanzas que logró sacar ese país del estancamiento. ¿En base a qué fórmula, perdone, Fernando? A la fórmula fundamentalmente de bajar impuestos. En un problema como el que vivimos de falta de demanda agregada, que las familias consumen menos, hay que dar un poquito más de dinero en los bolsillos de los consumidores para que las empresas comiencen a vender y por lo tanto paguen más impuestos. La capacidad de consumo. Y adicionalmente, y esto es un tema que posiblemente voy a tener ciertas repercusiones, no se puede continuar con ese nivel de tasas de interés para reactivarnos. Y esto posiblemente algunas personas no estarán de acuerdo. La única forma de reactivarnos es bajar los costos financieros, que en el tema del que más da empleo, que es el microcrédito, el crédito productivo pequeño, tenemos una tasa que sobrepasa el 20-25%. ¿Cómo pensamos reactivarnos con semejante tasa de interés? Y este tema de las tasas de interés, Gonzalo, nos habían dicho los directivos de la Junta de Regulación Monetaria que iba a ser tratado antes de diciembre del año 2018. Ya ha transcurrido medio año y prácticamente seguimos con lo mismo. Posiblemente los bancos se preocupan que si baja el nivel de tasas de interés, su rentabilidad va a ser menor y van a tener menores ingresos. Y por lo tanto es exactamente el mismo discurso de bajar impuestos. Porque si queremos que haya empleo, que haya crecimiento económico, un pequeño negocio no puede pagar esa tasa de interés, en donde tenemos un segmento que es el sistema cooperativo, que para competir con la banca, Gonzalo, ha bajado la tasa activa, es decir, lo que cobran por los créditos, y ha aumentado la tasa pasiva para atraer. Pero eso es una toma de riesgo de manera global, y eso también es peligroso, y el Fondo Monetario dice que es necesaria una mejor supervisión al sistema cooperativo. Entonces, hay varias cosas que me gustaría... Nos podría estar salvando... Perdone, Fernando, no le corté. ¿Nos podría estar salvando la situación que impera este momento en el Golfo de Omán, en la zona esta conflictiva del estrecho de Hormuz, es lo que usted no recordaba hace instantes, el estrecho de Hormuz? La geopolítica está jugando su propio partido, su propio, digamos, ajedrez, ¿no?
Y esto es lo que una crónica editorial nos hacía reparos. Los incendios, no tienen nada que ver los incendios, pero digo, los incendios de 2 barcos petroleros en el Golfo de Omán vuelven la atención a una zona que siempre ha sido conflictiva, este estrecho de Hormuz. Entonces, la geopolítica mundial está jugando una partida de ajedrez impresionantemente grande. De esto podemos nosotros aprovechar nuestras fortalezas y prepararnos para una debilidad congénita que se nos viene, porque no vamos a tener insumos, tanto dinero como actitud comercial, y con otras circunstancias que no atino en describirlas, pero que somos y producen absoluta dependencia al calvario que va a pasar la humanidad en los próximos años. Nosotros, siendo de menor desarrollo relativo, pues vamos a pagar con más creces el tema que va a ser una contracción a nivel mundial, ¿o no? ¿O esto es solamente un problema muy puntual, digamos, para el caso latinoamericano o ecuatoriano? Mire, Gonzalo, siempre hemos dependido de la lotería petrolera, ¿verdad? Cuando comenzamos a explotar petróleo. Es lo único que tenemos como un activo permanente. Sí, en el 72, el primer cargamento de crudo ecuatoriano salió a $2.50 el barril, que era el precio en ese tiempo, en el año 72. Al próximo año hubo una guerra entre árabes e israelíes y subió a $13. Entonces, justo entramos al mercado cuando estaba subiendo. Pero lamentablemente esta vez no nos va a ayudar. ¿Por qué, Gonzalo? En circunstancias normales, un ataque a 2 tanqueros que cargan petróleo en el estrecho de Hormuz llevaba el precio de $50 el barril a $150 en circunstancias normales. El mercado no se ha movido. ¿Por qué? Porque los analistas consideran que esto es una bufonada del presidente Trump. El presidente para ganar las elecciones. Antes que eso, el presidente Trump es aliado de Arabia Saudita, sus parientes tienen negocios con Arabia Saudita y quiere venderle billones de dólares de armas americanas a Arabia Saudita. Es un negocio, ¿verdad? El problema es que Arabia Saudita, especialmente el príncipe heredero, está cuestionado en los Estados Unidos ante la opinión pública y ante el Congreso por este asesinato del periodista Khashoggi, un periodista saudita en el exilio que va al consulado saudita en Turquía para pedir un certificado, lo matan y disuelven su cuerpo. Es un acto de crueldad, un asesinato terrible. Lo tenía listo el jeque. Exactamente. Entonces, el Congreso americano, que tiene que aprobar la venta de estas armas que son sofisticadas, jamás le daría permiso al señor Trump a vender a Arabia Saudita esas armas. Entonces, crea unas condiciones. Mire, el Irán está a punto de atacar a Arabia Saudita, vendamos las armas, pese a que el Congreso no quiera. Entonces el mundo se da cuenta que no es un ataque, no estamos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial, es simplemente una de estas teatralidades de señor Trump, bufonada. Entonces dice, no es cierto, y el precio sigue igual. Entonces, si no sube por esto, no va a subir por nada. Así es que olvidémonos de la lotería petrolera. Tenemos que ganarnos la plata trabajando. No le salió la película a Trump. No le salió. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Y nosotros que estábamos atentos al CinemaScope, nos quedamos con la fiesta preparada. Las razones son la baja de la demanda petrolera a nivel mundial. La economía mundial se ha desacelerado. El crecimiento, la compra de nuestras exportaciones no son para lanzar campanas al viento. ¿A esto a qué se debe? A la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto ya se lo anticipaba que iba a tener este problema. Entonces, esto nos ha repercutido enormemente en la balanza comercial.
La balanza de pagos tiene 3 partes: la parte comercial, la parte de capitales, ingresos y salidas, y el saldo de balanza de pagos. En la parte comercial, en esa balanza no petrolera, ¿sí? Es dramático el asunto, porque las importaciones son superiores a nuestras exportaciones por la baja de la demanda mundial. Entonces, nos ha complicado varias cosas al mismo tiempo, como por ejemplo la paralización de la refinería de Esmeraldas en la producción de combustible, y tenemos que importar, y por lo tanto tenemos que poner más dinero. ¿Qué supone pasó, Fernando? Yo le devuelvo la palabra. ¿Qué se supone ocurrió en la refinería? Mire, Gonzalo, esta unidad FCC, en donde se produce la combustión y se generan los siempre nos derivados, ha molestado esa unidad. La hicieron mal. Y fue un error burocrático, Gonzalo. Esta unidad, como hay calor, hay 500, 600 grados adentro, y es de metal, es una estructura metálica. Para que el calor no dañe el metal, tiene unos ladrillos refractarios, ¿verdad? Que evitan que el metal, que el calor dañe al metal. Como todos hicieron mal en esta refinería, esta unidad la compraron bien. Irónicamente, es el único equipo bien comprado, de buena calidad, pero como no tenían las facilidades para instalarlo y que comience a operar, para que estos ladrillos refractarios no se caigan, no se desprendan, había que tenerlo en hidrógeno, ¿verdad? Lleno de hidrógeno. Compraron esa planta, buena planta, pero se olvidaron del hidrógeno durante 3 años. Entonces se fue, como es un gas, se paró. Entonces los ladrillos se cayeron, ¿verdad? Cuando la instalaron y comenzó a operar, ya el calor, no había el refractario que cubra, y el calor comenzó a dañar la planta. Claro. Podía explotar, una catástrofe. Pero bueno, entonces no sabían, claro, las autoridades de Petroecuador, como el Estado trata de minimizar sus errores, dijeron no en un acto negligente. Absolutamente. Entonces, cuando abrieron, se dieron cuenta que ya está calcinada. Entonces creyeron que iba a durar 3 o 4 semanas la reparación. Estamos hablando de 3 o 4 meses, ojalá no sea 3 o 4 años. Entonces, como bien dice el economista, hay que importar. Entonces, yo no tenía conocimiento. Y se gastaron ¿Fernando? más de 2.200 millones de dólares, es decir, más de 4 veces de lo que estuvo presupuestado. Ahí está toda la trama de la reconstrucción de la refinería, que comprando una nueva nos hubiera resultado más económico y además no se hubiera dañado. El momento que no puede refinar... Pero eso no debió haber sido denunciado por el señor presidente Moreno. Pero claro, eso es el tema de su primera panel esta mañana. Eso lo denunció el señor Carlos Pareja Yanuseli, el asunto concerniente a los gastos que demandó la refinería. ¿Recuerdan ustedes al señor Glass que decía en voz en cuello, lo logramos, lo hicimos, pero lo hicieron mal, pues? Lo hicieron mal, ¿y a qué costo? Entonces ahí está toda esa trama de la repotenciación de la refinería, que preferible era hacerla una nueva. Pero las utilidades se repartieron. Y lo más grave, Gonzalo y oyentes y eso fue Fernando, negociado, pues. ¿Cuánto hemos recuperado de toda esa barbaridad de dinero que se utilizó malamente? Prácticamente minucias, prácticamente nada. Hubo una compañía internacional que nos propuso de que podía seguir la trama del dinero de la corrupción. ¿Y qué pasó? No se la autorizó. Entonces ahí es cuando usted le llena de suspicacias de que el asunto es lo que decían hace un momento en su primera entrevista, lo que iban es a poner toneladas de arena y de ripio para tapar las cosas. Entonces eso tiene que destaparse para ver el perjuicio de que se produjo el hecho de ser público. Primos hermanos en las administraciones 1 y 2 de la tal revolución ciudadana, eso es lo que nos tiene complicados, porque se tapan. Se tapan de la vergüenza. ¿Sabía esto la administración actual? La gestión de Petroecuador es inequívoca en cuanto a que los que estaban ayer sigan hasta ahora con diferentes nombres. Se cambiaron de nombre, pero están con los mismos ternos ahí trabajando, desde las oficinas hasta los grandes talleres.
hasta las grandes divisiones de importaciones, ¿cómo se dice?, de negociación y de contratación pública. A eso me refiero yo. Entonces, todos están vinculados a lo que hicieron mal ayer con lo que este momento continúan disimulando. ¿Esa es la lectura adecuada, doctor Santos? Es la lectura adecuada, Gonzalo. Siguen los mismos, sacaron Capayas, Calvo Piñas, 2 o 3, y siguen los demás. Pero mire, Gonzalo, lo que usted dice es tan actual que ayer me he quedado atónito. El Fondo Monetario Internacional y el grupo de bancos que nos va a prestar 10,000 millones, lo que dicen es cambien el modelo económico, porque por donde van al fracaso, modernicen su legislación. ¿Cuál es el modelo económico vigente? El estatismo, el venezolanismo, que el Estado haga todo. Especialmente, Gonzalo, pide estos organismos internacionales. Keynesiano, dice. Perdón. Keynesiano el modelo. El gasto público es un como gasto, que reactive la economía. Pero mire, Gonzalo, para seguir su línea de pensamiento tan acertada, lo que hay que primero cambiar es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo actual se dictó en 1938, copiando del Código Mexicano. ¿Pero qué tiene que ver, dirán los dirigentes sindicales? Dejemos esos dinosaurios en el Parque Jurásico. En el 1938 se copió el Código ecuatoriano del Código mexicano, y el Código mexicano era la copia del Código soviético de 1917, que Lenin personalmente dictaba esos artículos. O sea, absolutamente obsoleto este código. Bien, hay que cambiarlo. Tiene que pasar por el Congreso la reforma, ¿verdad? Sí. Y le nombran a una correísta, la más retardataria de las correístas, esta señora Carrión, presidente de la Comisión Laboral, por pedido del presidente de la República, si él maneja el Congreso. Oiga, ¿qué estamos jugando, Gonzalo? Seguimos los mismos. Lo único que ha habido es cambio en el equipo de Cayambe. Sale Jarrín y entra Jarrín, como decían nuestros antepasados. Sigue lo mismo, el mismo correísmo. Fernando, mire, yo hace un momento decía que una de las formas de reactivar la economía es bajar impuestos y bajar las tasas de interés. Sí, ¿qué más? Para bajar las tasas de interés se dice que hay que invitar a la banca internacional. Seguro. Pero el asunto no es tan fácil. La banca internacional ve el rendimiento de las actuales entidades financieras que si bien han ganado, pero su nivel de capitalización es pequeña. Mire lo que está pasando en los depósitos. Los depósitos monetarios, que es el origen para el crédito bancario, están creciendo a menor velocidad. Crecían al 9, 10% y ahora alrededor del 3%. Claro. Por lo tanto, la banca se queda sin combustible para dar crédito. Es por eso que un grupo de ¿Pero bancos qué reparos grandes puede hacer la banca, el sector bancario por excelencia? ¿Qué reparos puede hacer? Perfecto, voy a eso. Entonces, la banca internacional, algunos bancos importantes deciden pedir créditos que tienen tasas bajas del 3, del 2, 3% en el exterior para mantener el nivel de crédito. ¿Por qué? Porque ya el sector público no es el motor de la economía. Eso hace que aumente el gasto público y bajan los depósitos. Yo recuerdo una muy interesante crónica de Vicente Albornoz recientemente en el diario El Comercio, que decía: nosotros vivimos en un país populista, dolarizado, y que es interesante ver cómo funcionan los agregados económicos de una manera sumamente rara. Aumenta el gasto público, bajan los depósitos y por lo tanto la banca se queda sin dinero para aumentar el crédito. Entonces, eso es lo que nos decía justamente hace muy pocas horas a Radio Democracia, a Radio Extra, nos decía Julio José Prado. No es que la gente está desconfiando en el sistema financiero, no es que la gente está sacando su plata de los bancos. Y esa es una buena noticia, la gente confía en el sistema financiero porque tenemos hoy por hoy unos bancos sólidos que han demostrado que se comportan técnicamente. Lo que sí está pasando, Gonzalo, es que la gente en general, la economía en general, está pasando por una etapa en la cual hay menos liquidez agregada en la economía. Y esta menor liquidez agregada en la economía de parte de las personas, de las empresas, del propio gobierno, etcétera, hace que haya menos capacidad para, el rato que usted retira dinero,
volver a reponer con la misma velocidad ese dinero en los bancos. En general, ¿no es cierto?, hay menos cantidad de dinero agregado en la economía. Eso es lo que estamos viendo. No es que se está yendo dinero del país, no es que la gente está sacando plata del país. Yo le doy un dato, Gonzalo. Los depósitos a corto plazo, ¿no es cierto?, obviamente los depósitos en cuentas de ahorros y cuentas corrientes sí han perdido dinamismo, pero se ha ganado dinamismo en las cuentas de ahorro a largo plazo. Las cuentas que son a más de 3 meses, 6 meses o un año, han venido creciendo durante el último año. Esa es una muestra de que la gente, el poco dinero que tiene, ¿no es cierto?, lo está poniendo a buen recaudo y para ganar una tasa de interés adecuada en los bancos. Economista Mosquera. Es decir, si los depósitos están creciendo a menor velocidad que el crédito, que debe crecer a mayor velocidad para poder ser el mecanismo de reactivación económica. Entonces, ahí se produce el frenazo. Ahí se produce el frenazo. Entonces, si tenemos un impuesto a la salida de divisas que no logra ser entendido de que es un problema para que ingrese la inversión extranjera, ¿cuál es el remedio? Se lo mantiene, que hay que eliminarlo que sea un gradualmente. Remedio bueno, no peor que la enfermedad. Hay que eliminarlo gradualmente y eso fue el ofrecimiento. Entonces yo creo que falta una mejor experiencia en el manejo económico, se ha privilegiado el tema fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entre paréntesis, todo programa del Fondo Monetario ¿llegó al techo Martínez, el señor ministro? Sabe que debe tener otras prioridades y creo yo que tiene que tener mejor apoyo de un Banco Central que tenga que ser independiente. Hay que reformar el Código Monetario y Financiero. Las que endeudaron al país siguen ahí. Para que no sea las que endeudaron al país siguen ahí. Para que el Banco Central no sea un apéndice del Ejecutivo. Ya solo falta que les llamen de nuevo a De la Torre. No me refiero al que va a ser nuestro Augusto, que va a estar mañana el columnista internacional. El economista de la Torre tiene un criterio muy técnico. No, el otro, digo, sí. Carlos. Y creo yo que es un profesional de insuperables quilates, es una persona... ¿Ambos De la Torres tienen esas características? Bueno, yo he tenido algún debate teórico con Carlos De la Torre, no concuerdo en mantener la política que tuvo el anterior gobierno, una irresponsabilidad económica que algún momento la historia económica del país le pasará la factura de la irresponsabilidad que hubo. Termina, doctor Fernando Santos. Mire, Gonzalo, a grandes males los grandes remedios. El país está yendo a la catástrofe económica. Tenemos que cambiar radicalmente. No es exagerado lo que usted dice. No soy exagerado. Mire, vamos a ser el país más pobre de Atento, América señor Latina. Presidente, a ver, tenga la bondad. Entonces, ¿por qué vamos a ir a una catástrofe? Porque estamos con el modelo que tuvimos en 1830, de los ingresos, el presupuesto, el 90% para la burocracia y el 5 o 6% para la inversión, el resto y para la deuda. No estamos creando las condiciones para que se invierta. Yo no he visto una gran industria, no he visto un nuevo comercio, no he visto un nuevo emprendimiento desde hace muchos años. El país está estancado. Vea a los vecinos, vea cómo crece el Perú, vea cómo crece Colombia. Así es. Y ahí es la empresa privada. Aquí, ¿por qué se botó tanta plata? Porque el Estado manejaba las grandes empresas y lo hizo mal. 1.500 millones se robaron en la refinería del Pacífico, 2.200 en la refinería de Esmeraldas, 1.000 en el poliducto tal, 2.000 en el almacenamiento tal, botando la plata. Es el Estado. En cambio, la empresa privada le cuida hasta el último centavo, porque o le duele a su bolsillo o le duele al bolsillo de los accionistas. No es perfecta, pero todos los países, Chile, los Estados Unidos, Europa, han crecido gracias a la inversión privada. El Estado ha sido el tutelar, no el motor de la economía. Pero aquí no quieren sacar la plata. O traer pero es que la no hay plata. las condiciones, creemos las condiciones, Gonzalo, creemos Fernando las condiciones. Mosquera. Esa malhadada decisión de la ley de plusvalía hizo que salgan del país casi 40,000 millones de dólares. Híjole. La gente pagó el impuesto a la salida de divisas, pero lo tiene en el exterior. Entonces, eso le restó liquidez al sistema financiero. Esa fue una barbaridad en esa decisión. Y eso ha paralizado el sector de la construcción, que tiene un efecto multiplicador enorme en el empleo. ¿Cómo podemos hacer reparos a este escenario? Lo que decía Fernando hace un rato. Al inversionista, sea ecuatoriano, sea extranjero, hay que darle un nuevo marco de inversión
en donde hayan reglas claras y haya incentivo para sectores que necesitan mayor desarrollo. No necesitamos incluso... ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo le denominarían a ese modelo? A ese modelo es una hibridación en el siguiente pensamiento. Claro. Hay que ser socialista en temas de seguridad social, de temas de seguridad nacional, educación y salud. ¿Y capitalista? Y hay que ser capitalista en el tema productivo, en el tema de la competitividad, en el tema de encontrar ventajas competitivas de nuestro país. También, ¿no? Entonces, cuando tenemos una política económica de esa magnitud, el país podrá levantarse, que nos va a durar algunos años. Pero también necesitamos un empresariado con carácter vigoroso, confiado. Pero ¿cómo le vamos a exigir que invierta si ve que hay esa lentitud en las decisiones de toma de decisiones en la parte económica? Que no hay una seguridad jurídica, que no hay un sistema financiero que apoye al sector productivo y una tramitología en el SRI, en la patente municipal, etcétera, que le lleva horas, días y que es un costo inadecuado que le complica la vida. Doctor Santos Albité. Mire, Gonzalo, yo creo que el empresariado ecuatoriano dejado con la cancha abierta para correr los 100 metros sin obstáculos es de primera. Fíjese, los camaroneros, Gonzalo, les cayó la mancha blanca, cayó ¿cuánto? A $100 millones anuales de exportación. Hoy están exportando 3.000 millones de dólares. Invirtieron en tecnología últimamente y eso es lo que va a crecer. Pero con 10 años de una regulación. Pero alguien tiene que ganar menos en estas circunstancias. ¿Hay que bajar la tasa de interés, por ejemplo, o no? Por supuesto. Y yo, con todo respeto a los bancos, pero sí, las tasas son realmente altísimas. En el mundo está el 1% del capital, 1,5% le cobran de interés, aquí le cobran hasta el 20%. ¿Sabe cuántos turistas están llegando al Perú? En los términos que se mide este tipo de acceso a una territorialidad atractiva, donde se gasta dinero y se hace adquisiciones. 5 millones. Y a Ecuador 1 millón, es decir, la quinta parte. La quinta parte es para el Ecuador. Y tenemos mucho más que ofrecer, con todo respeto al país del sur, claro, muchísimo más. Claro. Ahí está. Es que los impuestos, mire, Gonzalo, cuando usted compra un pasaje a Bogotá, que $100 el pasaje y 180 los impuestos, por favor. ¿Quién va a viajar? Con Otavalo le acabamos al Cusco. Solo con Otavalo le acabamos al Cusco. O sea, nosotros tenemos cualquier la cantidad provincia de Imbabura atractivos. Es una maravilla en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Buenos días. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a una política expansiva voces de la verdad. Dedicado a la sobrevivencia. Eso dijo. Formar a la clase política. En Exa FM y Democracia.